Ayer cumplió un año como comandante en jefe del Ejército. Fue nombrado durante el gobierno de Sebastián Piñera como tal, pero asumió durante el gobierno de Michelle Bachelet. Se trata del general Humberto Oviedo, que está en nuestro estudio en Una Nueva Mañana en Cooperativa para contarnos del balance que ha hecho de este año como comandante en jefe, pero también algo de su carrera. ¿Cómo está, general? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Verónica, por esta invitación. Y agradecer también la posibilidad, a través de este medio tan importante a nivel nacional, poder expresar estas ideas de este año de trabajo y tal como tú mencionas, de hacer un recuento y tener la oportunidad de compartir esto con ustedes. El general Humberto Oviedo es comando paracaidista, es intérprete además en inglés, estaba leyendo dentro de su currículum, y es sobrino del cardenal Carlos Oviedo Cavada. Así es. ¿Tuvo que elegir en algún momento, general, entre la iglesia y el ejército, no? Bueno, la relación con mi tío Carlos, el hermano menor de mi papá, siempre fue muy importante para la familia. Él era aglutinador de la familia, decía el campamento de los Oviedos, ese era como el eslogan de los días domingos, pero fue muy respetuoso de las decisiones de todos sus sobrinos de tener, ojalá la profesión que más nos gustara. Y yo creo que también él fue muy sensible con el tema de la profesión militar, dado que mi padre, su hermano mayor, también fue militar. Por tanto, entendía muy bien esa inquietud profesional y siempre me apoyó en esa decisión y me acompañó en cosas importantes. Cuando me gradué como oficial de Estado Mayor, él estaba como arzobispo de Santiago y asistió a la ceremonia de graduación. Por tanto, tengo un recuerdo también muy importante de eso con él. Me decía usted que entró a la escuela militar cuando tenía 15 años, general. A los 15 años, en el proceso hacia ese tiempo, ese entonces, entraba a cursar parte del colegio en la escuela militar y posteriormente uno tomaba una decisión de seguir el tema profesional. Hoy día eso cambió, hoy día entran todos los jóvenes con la enseñanza media determinada a tener una carrera profesional y a optar por una licenciatura dentro de la escuela militar. Por lo tanto, a mí me correspondió esa etapa de ser más prácticamente de esa etapa de tránsito de niño a joven. ¿Y había más gente que se iba en la mitad, o cuando estaba todavía estudiando? ¿Cuando se entraba a los 15 años o ahora que los chicos entran a los 18 y que parecen ser más adolescentes que cuando usted tenía 15? Es muy interesante esa pregunta, porque a primera vista pareciera que el fenómeno podría ser así, es decir, cuando entrábamos más jóvenes había una etapa de decisión y que se podían ir más, efectivamente sucedía, que compañeros nuestros cuando tenían que dar la prueba de aptitud académica, era entonces, tomaban esa decisión y daban la prueba y tomaban el camino o de la universidad o seguir en la escuela. Pero pareciera que este cambio en las generaciones, de la madurez, esos jóvenes que nosotros éramos de 15 años, hoy día se ha comprobado de que también hoy día ese de 19 o 18 es como del de 15 de entonces en algunas cosas. Sí, ¿verdad? No en todas, porque hoy día reconozco que los jóvenes tienen el acceso a la información, el manejo de información mucho más intenso que lo que tuvimos nosotros. Pero en ese otro de madurez, de hacer las cosas, pareciera que efectivamente. Y por lo tanto la deserción se mantiene más o menos parecido. Es decir, la deserción en los procesos de educación en la escuela es más o menos parecido a lo que sucedía en ese entonces. ¿Alguno de sus hijos sigue también la carrera militar, general Oviedo? Tuvo un proceso igual que lo que estábamos mencionando, estuvo los 2 primeros años y después se retiró, y los otros 2 no, siguieron caminos distintos. ¿Lo lamenta? No, porque son decisiones de ellos, lamentaría si hubiese tenido que yo forzar, habría sido malo eso. Por lo tanto, yo creo que así como en mi casa me dieron la posibilidad de elegir y tener esa libertad para poder ser el profesional que hoy día soy, yo he tratado de ser consecuente con ellos también. ¿Pensó a los 15 años que iba a terminar de comandante en jefe del ejército? No. Y esa pregunta me la hicieron hace un tiempo y justamente a la persona que me la hizo yo le expresé que a lo mejor si hubiese pensado eso no me habría resultado. Digamos. Yo creo que uno cuando parte una aventura de una profesión, especialmente como la militar, a los 15 años uno quiere primero vivir la intensidad de la escuela, que es una cosa muy bonita, muy interesante, se independiza de la casa, conoce gente nueva. Después viene el tema del desafío ya de ser un oficial, de poder aspirar a hacer cursos en tema más de la aventura, de estar en contacto con la gente. Yo creo que cada cosa a su tiempo, por lo tanto yo fui madurando en la carrera y obviamente cuando uno ya escaló un nivel de educación y llegar a grados ya más importantes, obviamente estaba la alternativa, pero no lo pensé desde el inicio cuando entré a la escuela militar.
¿No pensó en ningún momento irse del ejército general? Porque hubo, recordemos, tiempos duros los que se vivieron entre 1973 y 1989 con la vuelta de la democracia a nuestro país. ¿Nunca pensó usted en abandonar el ejército? No, efectivamente, como a todas las generaciones les tocan vivir procesos importantes, algunos con más traumáticos. Por lo tanto, yo sí entendí que el ejército es una institución permanente y si me gustaba el ser militar, quise asumir los roles de ser militar con todas las cosas buenas y malas. Por lo tanto, yo creo que esa fue la principal motivación, ¿ah? De poder sentir el llamado que me hacía el ejército, primero como tema vocacional, y después entendí que también esta institución tiene una trayectoria en la historia de Chile que, a través de sus integrantes, porque la vida la hacemos los que estamos en el ejército, había que tener un compromiso y ese compromiso había que asumirlo. A lo mejor como cadete tuve en algunos momentos, como todo joven, esa duda, especialmente como me tocó a mí después de cuarto medio, ver si yo tenía ya la decisión de seguir, pero parece que fueron pensamientos cortitos, porque en realidad tomé la decisión rápidamente de seguir. General, estábamos diciendo al principio que está cumpliendo un año en el cargo. ¿Y cuál es la evaluación que hace de este primer año como comandante en jefe? Sí, efectivamente, ayer, 9 de marzo, cumplí un año de acuerdo al orden institucional que tiene nuestro sistema republicano de la designación de los comandantes en jefe. Primero, ver que el tiempo pasa muy rápido o la cantidad de cosas que se dan en este tipo de cargo hace que el tiempo pase más rápido, eso como una primera cosa. Y lo segundo, ser un agradecido de la posibilidad que me dio el Estado de Chile y también a Dios agradecer que me ha dado la fuerza, la salud de poder asumir una responsabilidad como esta que es muy apasionante, de mucho desafío y también de estar a la altura de las expectativas que tiene primero el personal al cual yo me debo, que es el personal del ejército, hombres y mujeres, pero también a la expectativa de la mirada que hace el Estado de Chile y el país en general, que es una institución que tiene una trayectoria importante en la vida republicana del país. El ejército transita junto con la república en sus años de vida, por lo tanto eso me hace también tener una mirada muy responsable, pero contento, estoy contento con mi trabajo. ¿Cuál ha sido el sello de su gestión en este año que lleva y cuál espera usted que sea en los 3 años que le quedan todavía? Porque me imagino que el afán de todos de alguna manera es diferenciarnos del que pasó y del que va a venir. Las instituciones nuestras tienen una característica que son muy planificadoras, tienen procesos bien establecidos. En el proceso que a mí me toca vivir es una planificación estratégica que está proyectada al año 2026. A mí me corresponde el primer plan de acción que tiene una distinción en la racionalización, en la mayor funcionalidad y en el completar capacidades. Esos son 3 ejes fundamentales de Cuando mi uno gestión. escucha racionalización siempre piensa menos de algo, menos gente, menos recursos gastados, menos qué. También le agradezco la pregunta, porque no es sinónimo solamente de menos o de neutralizar cosas. Cuando hablamos de racionalizar en el caso de lo que nos toca vivir a nosotros, es que de los recursos y medios humanos y materiales que tenemos hoy día en la fuerza, es cómo armonizar en primer término lo que tenemos mejor en el dispositivo, ¿no es cierto?, de nuestro territorio. Es cómo mejorar las condiciones y distribución de las cosas que tenemos. Luego, después de esa revisión, tendremos que analizar en el estudio si hay que redistribuir, mover o en algunas cosas a lo mejor dejar de hacer funcionar algunas. Eso siempre en el sentido de mejorar la funcionalidad de la fuerza, tanto de las personas como el material que tenemos a disposición. Y por último, siempre decir que lo que declaramos que vamos a tener, lo tengamos completo. Es decir, lo tengamos con todos los medios humanos, materiales y lo que va asociado a eso, que es la habitabilidad, el sostenimiento y tal como usted dice, el tema importante del sostenimiento económico. O sea, tenemos que ser muy responsables en ser realistas de que nosotros manejamos un presupuesto y tenemos que optimizar los recursos para ser eficaces, pero también eficientes. La participación de las mujeres en el ejército sigue siendo bien minoritaria, general. Sí, o sea, si uno nunca vamos a tener un ejército en que partes iguales haya de mujeres y de hombres, no hay en ninguna parte del mundo, pero en que haya mujeres no sé, en el cuerpo de generales, una mujer comandante en jefe. Sí, tal como me tocó dar a conocer ayer en el reporte de gestión, la mujer en el ejército tiene una historia
antigua. Uno si analiza lo que pasó en periodos importantes de nuestra historia, las cantineras o las personas que siempre nos acompañaron, a lo mejor no sistemáticamente como profesionales integradas formalmente en las filas del ejército, pero ya desde el año 74 sí la mujer se integra formalmente con una escuela aparte, y desde el año 2001 sí se integra una escuela ya mixta, tanto de oficiales como suboficiales, y también se empieza a incorporar al servicio militar obligatorio. Uh-huh. Por lo tanto, hay una integración importante. Lo que sí reconozco y se menciona universalmente, aquí no puede haber en la fuerza una disposición de paridad, porque no operaría funcionalmente, porque la mujer tiene otros compromisos naturales y muy importantes, como es optar, por ejemplo, por la maternidad. Y eso significa que legalmente nosotros tenemos que dar todas las facilidades a las mujeres que estén en la fuerza para que puedan hacer una buena maternidad cuando así lo escogen. Y por lo tanto el reemplazo de esa mujer no es buscarla en el mercado como en otras profesiones. Yo no puedo buscar el reemplazo de una cabo especialista en desminado o de una capitán que es comandante de una batería de artillería. Por lo tanto, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Por eso es que hay estudios en el sentido de buscar el equilibrio con la fuerza con las mujeres. ¿Y ese equilibrio se alcanza o todavía no se alcanza? Yo ayer lo manifesté. Nosotros hoy día tenemos un 15% de incorporación a la mujer, que no es menor, creo que es importante. ¿En relación a los ejércitos del mundo? No, a la fuerza nuestra. ¿Y en relación a los ejércitos en el mundo? En algunos países desarrollados puede que estemos más bajos con respecto a otros, pero no es una cifra que sea tan distinta a los ejércitos que han avanzado hace más tiempo en esto. Pero también lo manifesté, yo creo que tenemos un desafío en aumentar ese porcentaje, pero no por llegar a una paridad, sino que porque realmente creemos en la eficiencia en roles de la mujer en cuanto a su disposición y capacidad para ciertas actividades en el ejército. Hoy día están integradas plenamente en las armas de ingeniero, telecomunicaciones, artillería, en todos los servicios logísticos, en el área de la sanidad, en el área de la administración. Faltan a lo mejor con igualdad de salarios además general. Yo creo que eso puede ser un ejemplo de decirlo a la sociedad. La mujer que ingresa al ejército ingresa en las mismas condiciones que el hombre, y cuando hablamos de las mismas condiciones, todas las mismas condiciones. Pago, salud, bienestar, todo lo que es el registro de las pagos de pensión. O sea, exactamente, una capitán mujer y el capitán hombre, ahí no existe que sea hombre o mujer, es capitán. Y se le evalúa y se le paga por su rol. Por lo tanto, en el ejército no hay disposiciones ni discriminación en cuanto a los sueldos. Eso es bien importante saberlo. En un país como Chile, donde la discriminación salarial sigue existiendo, pese a que hay una ley que lo prohíbe, claro que llama la atención. Y el regreso de las oficiales o las suboficiales que pueden estar con plusnatal general se produce al mismo cargo, porque el rango lo mantienen, sí, claro. Pero al mismo cargo, a las mismas funciones que tenían antes, o eso puede variar. ¿Se castiga de alguna manera a las mujeres como ocurre en el mundo civil, o no? No, el cargo de ella se le mantiene porque nosotros como tenemos, es una institución como tú sabes jerarquizada, ella tiene roles que son bien definidos de acuerdo a las capacitaciones que va teniendo y a los tiempos de ascenso que va teniendo. Por lo tanto, cuando regresa de su postnatal o de su periodo que la ley le permite, debe volver al cargo que tenía. Ahora, si ese cargo se ocupó en el intertanto, ya tiene que tener un cargo del mismo nivel jerárquico a la cual le corresponde por su grado. Ahora, también nosotros tenemos traslados, que eso sucede en todos los años, por lo tanto puede que suceda en el intertanto que a mí me trasladen a otra unidad, que puede ser incluso en otra guarnición, pero como parte del proceso normal que tenemos todos. Que le podría pasar a un hombre o a una mujer de la misma manera. Así es. General Humberto Oviedo, usted ayer entregaba este reporte de gestión institucional del año 2014. En el comunicado de prensa que nos mandaba el Ejército dice que tiene como fin transparentar las políticas de mando de este año. Y precisamente la transparencia es una de las palabras que más se ha usado en el país, no solamente al interior del Ejército, en el último año y especialmente en los últimos meses. Yo sé que usted me va a decir, las Fuerzas Armadas no somos deliberantes, pero es imposible no preguntar cómo se ve desde el interior del Ejército la situación general de Chile, de las instituciones, los cuestionamientos que hay hacia las instituciones políticas, a raíz, en el último tiempo al menos, del caso Dávalos, del caso Penta. Bueno, nosotros no somos una institución que esté ajena a la sociedad, eso obviamente que es así. Somos una institución permanente de la República, que es parte de este Chile. Por lo tanto, hay una motivación muy importante de nuestra conformación como organización, que ha sido mirada muchas veces muy autárquica, muy encerrada en nosotros,
y que con el tiempo hemos ido aprendiendo que a lo mejor nos ha faltado explicitar más el rol que nosotros hacemos dentro de la sociedad chilena y dentro del rol que el Estado nos impone como organización y que está bien definido en los lineamientos constitucionales. Pero vimos eso, que había como una carencia de que incluso dentro del mismo ejército podamos transmitirles a todos nuestros hombres y mujeres efectivamente todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo debemos seguir haciendo las cosas, con las cosas positivas y las no tan positivas y aprender de esos errores, pero también explicitarlo a quienes son nuestros conciudadanos, a quienes nos debemos. El ejército brinda seguridad y defensa para Chile, y Chile son todos los que viven en este país. Por tanto, la motivación del informe de gestión está allí, en poder generar esa información para que la gente, jóvenes y no tan jóvenes, puedan comprender y por último inquietarse de qué más hace el ejército y cómo lo hace, dónde está presente, cuáles son las actividades distintas a la guerra que hacemos nosotros en beneficio de este país, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con la asistencia ante catástrofe, que tiene que ver con... Que es donde más los ve, bueno, la ciudadanía de hecho. Obviamente, y también explicar en eso que no nos ve, por qué es importante. Ayer yo mencionaba que está esa mirada cuando decimos se gasta en defensa o se invierte en defensa. La ecuación es bastante más compleja que decir que esto es un gasto. Yo aseguraba que era una inversión y sustentado en que en 131 años nosotros hemos invertido para estar en paz. Por lo tanto, eso también es importante recalcarlo. General, eso tiene que ver con la transparencia interna. Yo le preguntaba respecto de la transparencia en términos generales en el país, porque la crítica a las instituciones, cuando son las instituciones básicas del Estado, parece grave dentro de un país. Por eso importa saber cómo se ven desde el interior de las Fuerzas Armadas y desde el Ejército. Bueno, insisto, cada organización y cada institución tiene que ser responsable de sus actos, y en eso hay que ser muy responsable porque yo respondo por el Ejército y esa es la misión constitucional que se me entregó. Por lo tanto, con mayor razón, si hay un ambiente que la gente pueda generar dudas o que está inquieta, yo creo que para nosotros es muy importante hacer ese manejo y ese ejercicio de transparencia. Por lo tanto, si esto puede servir para que eso aminore, nosotros estamos muy contentos, pero lo más importante es que nosotros debemos generar la confianza, primero al interior del ejército y generarle confianza también a todos los que son parte de este país. Miran lo que está pasando fuera del ejército con atención, con preocupación, con distancia. Yo creo que todos como ciudadanos de este país tenemos que estar muy atentos a que todo lo que le pasa al país nos preocupa y cuando son cosas que no son positivas tenemos que hacer todos los esfuerzos para que eso se mejore. Hay un concepto que es de la cohesión nacional. Yo creo que todo chileno bien nacido en este país lo que quiere es que este país esté lo más cohesionado posible, porque no hay cosa más delicada que un país no esté cohesionado. Es la mejor forma de enfrentarnos a situaciones complejas, económicas, incluso de riesgo, de posicionamiento estratégico como país. Cuando un país lo ven cohesionado, con las cosas buenas o malas, pero que tienen un criterio y tienen una mirada de país, yo creo que eso se respeta mucho. Y eso es una cosa que hay que cuidar en nuestro caso. Estamos conversando con el comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo. General, ¿cómo mira su institución la relación con los países vecinos, en particular con Bolivia y con Perú? Bolivia, que nos tiene en La Haya pidiendo salida al mar, Perú, que ya no estuvo en La Haya, que hubo un fallo y que ahora dicen, bueno, vamos a ver cómo se aplica porque tenemos este caso de espionaje, dicen ellos, en que hay un integrante de la Armada que ellos mencionan con nombre y apellido y que es negado desde Chile. ¿Cómo se mira esa situación? Y no me diga que la relación exterior la lleva a la Cancillería, porque ya lo sabemos, y la Presidenta de la República. No, sí, lo lleva a la Cancillería y es responsabilidad, obviamente, que no es mi... Pero nosotros tenemos un rol, obviamente, en las relaciones vecinales. Y esa ha sido muy explicitada a través de las políticas de defensa, que la mirada es generar siempre las mejores formas de valorar las medidas de confianza mutua que tienen que tener con los vecinos. En particular con el Perú, la relación militar-militar siempre ha sido muy positiva, eficiente y activa. Y puedo hablar incluso con una experiencia personal, que yo fui comandante de la primera brigada acorazada en Arica, y jamás tuvimos, ¿no es cierto?, una interrupción, por muy compleja que fuera la situación, con el comandante militar de Tacna. Y eso es muy útil.
¿Sigue siéndolo? Sigue siéndolo hasta el día de hoy, y eso se mantiene. Uno tiene contacto telefónico, hay relaciones físicas, es decir, hay una reunión en Tacna un año, el otro en Arica, y eso se ha mantenido siempre desde el año 81, nunca se ha acortado eso. Por lo tanto, yo aprendí que efectivamente uno puede hacer, en el rol que me corresponde, en este caso como militar, una ayuda para que esas medidas de confianza mutua puedan extenderse a otras áreas. En el caso de Bolivia es más complejo porque no tenemos una relación formal, diplomática. Por lo tanto, la relación militar siempre ha sido un poquito menos intensa, pero ha habido relaciones de acercamiento, hemos tenido visitas de jefes de estados mayores, han habido intercambio de algunas pasantías en el ejército de Bolivia, de ellos acá también. Por lo tanto, yo creo que la mirada, si usted me pregunta, de futuro es hacer todos los esfuerzos para que realmente pasemos a una instancia de relaciones distintas. Y con Perú yo creo que está bastante clara las orientaciones y la explicitación que ha hecho, ¿no es cierto?, el gobierno, es que con Perú nos merecemos estar en otro estado de situación de relaciones, una relación mucho más madura, de futuro, que hay un intercambio comercial importante. Nos debemos, en el caso técnico de los militares, tanto chilenos como peruanos, a tener la mejor asistencia en zonas donde podamos cooperarnos mutuamente, especialmente en el norte, ante situaciones de catástrofe, que hay áreas comunes entre el norte grande nuestro, para ojalá poder eso optimizarlo. Yo soy optimista de que realmente con todo lo que se ha hecho y lo que se ha logrado, poder pasar un estado de las situaciones en un nivel mejor. General Oviedo, lo cambio de tema. ¿Qué le ocurre a usted cuando a casi 42 años del golpe militar todavía aparecen causas de derechos humanos, aparecen condenas a personas que ya han sido condenadas, que están pagando con cárcel en Punta Peuco en particular? Y cuando hay reclamos todavía del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respecto de que no se ha entregado toda la información que él cree que tiene el ejército respecto de las circunstancias de la muerte de su padre, el presidente Frei Montalva. Bueno, es una situación que para el ejército, en este caso para mí como comandante en jefe, siempre es compleja de poder estar retomando situaciones que están judicializadas, pero que sí, en cierta forma, requieren muchas veces a la institución. Y en ese aspecto, también en el reporte creo que fuimos muy enfáticos en decir que en el año 2014, y puedo responder yo responsablemente, de los 470 requerimientos que hizo la justicia desde distintos ministros que llevan causas de derechos humanos, se respondieron todas. Es decir, un 100% pudimos dar respuesta a los requerimientos de los ministros. O sea, yo no tengo hoy día un antecedente distinto que pudiera dar esa duda de que nosotros no hemos cooperado en poder llevar ojalá la mayor información para que las personas tengan la debida defensa y las personas que están buscando justicia la puedan encontrar. Por lo tanto, esa es nuestra posición. También se ha entregado toda la información respecto de la muerte de Eduardo Frei Montalva, que es lo que reclama Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Cuando yo hablo de las 470 están todas, por lo tanto está incluido también todos los requerimientos que estén en esa instancia judicial. ¿Sigue siendo una herida para el ejército lo de las violaciones a los derechos humanos? No, ninguna persona yo creo que puede ser insensible a cuando han habido hechos que han sido ya juzgados por las debidas instancias, y las personas obviamente que no podemos estar ajenas como personas a que eso realmente es una herida. Por lo tanto, como chileno y en este caso como comandante en jefe, lo que a mí me cabe es que primero hagamos lo que tenemos que hacer como institución, de cooperar en eso, y también restablecer las confianzas con todos los chilenos, porque para mí yo creo que lo más importante es que todos nos miren como una institución que realmente genera la ayuda a generar seguridad y defensa. Si hay desconfianza en nosotros, eso es complejo, porque genera una desunión entre nosotros mismos, y eso, tal como le mencionaba anteriormente, el tema de la cohesión para mí pasa a ser un elemento esencial. General, este año va a haber fallo de primera instancia en el caso Rix, ha dicho el ministro Valderrama hace poquito. ¿Para ustedes también eso significa el cierre de otra causa que indirectamente los toca a través del general Pinochet? Yo creo que, bueno, cualquier causa que haya involucrado a un militar, nosotros no podemos estar ajenos de que hay una, ¿no es cierto?, una referencia a una jerarquía, a un cargo que tuvo relación con el ejército. Por lo tanto, que eso se solucione, realmente para nosotros también es muy importante. De la manera que se solucione, cual sea el fallo. Obviamente, porque eso es lo que uno espera de la justicia, que haga justicia. Y cuando hay un fallo que pueda ser
¿no es cierto?, complejo, uno tiene que reconocerlo y sacar las lecciones de eso, que ha sido a lo mejor una cosa que no se esperaba, pero que obviamente hay que aprender de esas cosas que no fueron a lo mejor positivas y que esperamos que los tribunales puedan llegar a un resultado que despeje todas esas dudas, porque si no, no es bueno seguir, ¿no es cierto?, con esos casi mitos de lo que puede haber sucedido en este caso que se denominó el caso Riggs. ¿Qué significa la figura de Augusto Pinochet para el ejército hoy? El general Pinochet fue un comandante en jefe del ejército. En ese contexto, él es reconocido como un comandante en jefe de los que ha tenido la historia del país. Por lo tanto, él se debe el respeto, ¿no es cierto?, a su rol que le correspondió en la historia. Y así como hay otros personajes también en la historia del ejército que han sido controvertidos, que les ha tocado dinámicas distintas solamente al rol que podría haber sido un mando en jefe. Este tuvo aristas más complicadas, tocó generar un periodo de gobierno, ¿no es cierto? Pero si usted me pregunta, hoy día en el reconocimiento de nosotros como en lo que uno mira la historia, es un comandante en jefe, eso es parte de la historia, y nosotros no lo podemos borrar de la historia, es así. Y cada uno en forma consciente, con criterio, tendrá que hacer la evaluación, ¿no es cierto?, de cuál va a ser ese rol que le correspondió en ese periodo que le corresponde asumir como comandante en jefe. General Oviedo, vamos a cosas más amables. El ejército está ofreciendo en este momento 7.000 puestos de trabajo a jóvenes de entre 18 y 25 años. En un momento en que la situación económica del país puede ser un poco compleja, ¿esto va más allá simplemente de la conscripción? Sí, este es un programa que se denomina de soldados profesionales, que es para jóvenes que idealmente hayan hecho ya el servicio militar, pero no es requisito fundamental, sino que también puede ser para jóvenes que no hayan hecho el servicio militar y que se logre un proceso de formación en ellos y que se les ofrece un trabajo profesional de soldados por 5 años. Y la idea de este programa es profesionalizar la fuerza. Chile, como país, ha optado por un sistema mixto, es decir, nosotros tenemos un ejército profesional, pero también mantenemos un nivel de soldados conscriptos en servicio militar obligatorio. Pero nos hemos acercado a aumentar el nivel profesional, especialmente por las características de unidades con una tecnología distinta que requiere de más permanencia. Y ese ha sido el programa de soldados profesionales. Y este ofrecimiento que se hace a los jóvenes, que son 7.000, que va rotando, porque todos los años se van renovando 1.500, 2.000 o 3.000, pero podemos lograr tener una planta permanente de 5.000 soldados profesionales. Y eso es interesante porque trabajan en unidades, como le digo, con mayor tecnología. Hay que moverse a lugares como Arica, Iquique, Calama, Punta Arenas, Coyhaique, Cochrane, donde hay este tipo de soldados, y que a su vez ellos pueden optar también a través de este programa a entrar a la planta del ejército, a ser profesionales tanto oficiales o suboficiales. ¿Va en alza el interés de los jóvenes por ser parte del ejército o está más bien detenido aquello en general? Yo creo que en general hay un estímulo para conocer de la carrera, y al conocer la carrera sí yo podría decir que hay más personas que quieren ingresar. Y se lo voy a dar con un ejemplo bien concreto, que es de los soldados que van al servicio militar obligatorio. ¿Qué porcentaje quiere seguir en el ejército? Es realmente notable. O sea, yo diría que prácticamente un 60 o 70% de esos jóvenes quieren optar o a ser soldados profesionales, o quieren ingresar a la escuela de suboficiales, a la escuela militar, o irse a alguna rama de las Fuerzas Armadas, incluso de las policías. O sea, realmente yo puedo decir que doy las gracias a los comandantes de esos soldados porque generan una motivación de poder acercarse después a la vida militar. ¿Y el paso de ser conscripto a la escuela militar para ser oficial es muy complejo? Sí, es más complejo. Pero en eso estamos trabajando en un programa que creo que puede ser muy creativo e innovador, especialmente con la Universidad de Chile. Porque tiene que ver con que los chicos que son conscriptos en una gran mayoría son chicos que vienen más bien de sectores de escasos recursos, con una educación que ha sido más compleja. Muchos de ellos, o un número importante, termina incluso educación media estando en el servicio militar. La básica y la media muchas veces. En realidad eso es una realidad. Pero ¿se les abre la puerta a ser oficiales o en realidad eso, sabe que si usted entra como conscripto la cosa es difícil? No va a ser. Yo creo que se le abre justamente. Aquí hay dos cosas. Una, de jóvenes que han desertado de la educación de Chile, y ese fue el convenio que el ejército suscribió con el Ministerio de Educación ya hace un tiempo,
para poder buscar la reinserción de muchos jóvenes a la educación. Este año pudimos, el año 2014, 8.200 jóvenes se reincorporaron a la educación de Chile, tanto en medias como en básicas, menos en básica obviamente y más en media. Y muchos de los de media, cuando ven esta alternativa de ser militares o suboficiales o oficiales, bueno, viene el desafío ahora de prepararse para dar la prueba de selección universitaria. Y en eso nosotros queremos entregar más herramientas. Por eso que el convenio que suscribimos, marco estratégico con la Universidad de Chile, pero también específico de generarle vacantes para ir al bachillerato, o también ofrecer un preuniversitario de la Universidad de Chile a todos los conscriptos del Ejército, a través del sistema de educación a distancia que nosotros tenemos. Por tanto, estamos apostando que en el mediano plazo debiéramos tener más soldados, que además para nosotros es muy importante porque conocen de la vida, se incorporan de una forma, ¿no es cierto? Y podríamos decir, queremos que esos sean ojalá también oficiales. Por lo tanto, yo creo que es un programa que a futuro va a ser muy atractivo y queremos poner énfasis en eso. El comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, que ha venido a conversar con nosotros cuando está celebrando su primer año en el cargo. General, ha sido muy amable en esta conversación. No, para mí ha sido un agrado. Agradezco, Verónica, también mandarle un saludo a Cecilia, que sé que ha pasado por un momento de enfermedad y que espero en la próxima oportunidad también poder conocerla. Le agradezco la oportunidad de poder hacer esta conversación a través del medio de Radio Cooperativa, que es tan importante porque lo escuchan a lo largo de todo Chile. Así es. Y por lo tanto, más que una oportunidad para mí, es una oportunidad para el ejército, de poder decir que estamos empeñados en ser un ejército muy comprometido con Chile y que estamos decididos también a avanzar a un futuro cada vez mejor. General, muchísimas gracias de nuevo por haber venido. No, gracias a ti. Buenas tardes. Y quisiera entregarle un pequeño presente antes que me vea, que pero claro, es un libro de la base O'Higgins que dice 365 días al sur del mundo. Con mucho cariño, nombre. Lo vamos a dejar aquí, en la biblioteca de la radio, general. Muy amable. Muchas gracias. Que no lo deje en la biblioteca, esto es más personal. Se le agradece. Un recuerdo, comandante en jefe, me faltaron los lentes, eso sí, al mérito, 2014-2018. General, ha sido muy amable de haber venido, de haber conversado con nosotros y también gracias por los regalos. Muchas gracias a usted. Nos separamos unos instantes, estamos conversando de Caimanes dentro de unos minutos nomás.